Séptimo domingo de Pascua, es decir, estamos celebrando el día de la Ascensión. En algunos lugares a lo mejor se celebró el jueves pasado, ¿verdad? Por aquello que decía el refrán de que 3 jueves hay en el año que relumbran más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión. Bien, estamos a una semana de celebrar Pentecostés y es bueno que recordemos 3 aspectos que a mí me parecen fundamentales. Primero, la pedagogía seguida por la liturgia a lo largo de estos domingos hasta conducirnos hasta el día de hoy. Recordamos que después del domingo de Pascua, los primeros relatos evangélicos, los primeros domingos, pues nos presentaban escenas donde el resucitado se aparecía a la comunidad y le costaba mucho reconocerle. A la comunidad le costaba reconocer a Jesús, aunque al final pues se llenaban de alegría, ¿verdad?, por saber que el Señor estaba con ellos y les comunicaba su paz. Después ya el cuarto domingo de Pascua nos presentó a Jesús como el buen pastor, ¿vale? Como el buen pastor que se preocupa por sus ovejas, etc. Estos últimos domingos se nos ha ido recordando que tenemos que permanecer en Jesús como los sarmientos permanecen unidos a la vid para poder dar fruto. Y concretamente el domingo pasado se nos recordaba que el fruto que tenemos que dar es el fruto del amor. Un amor como el de Jesús, un amor como el que el Padre tenía por Jesús. Bien, otro aspecto que no tenemos que olvidar es el envío misionero. El domingo pasado pues se nos decía: soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto. Hoy todavía el Evangelio ha sido más claro: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Hoy, el día de la Ascensión, recordamos que Jesús vuelve al cielo, es decir, vuelve al Padre después de haber cumplido su misión. Pero su misión continúa a través de nosotros, a través de la Iglesia. Solemos decir que este es el tiempo de la Iglesia. Por eso no se nos tiene que olvidar que si hay un envío misionero, esta misión, y es el tercer aspecto que creo que tenemos que recordar, esta misión la tenemos que cumplir al estilo de Jesús. Lo primero que hay que decir que eso de ascender pues tiene muy buena prensa y está muy bien, ¿verdad? Todos queremos ascender y eso es legítimo. Pero no se nos tiene que olvidar que Jesús, antes de ascender, descendió. Es lo que celebrábamos en la Pascua de Navidad. Que Jesús, que Dios, se hace uno de nuestra historia. Desciende hasta nuestra humanidad para poder comprenderla desde dentro. Y no solamente desciende hasta nuestra humanidad, sino que decimos en el credo que descendió hasta los infiernos, también de la humanidad. Esto no se nos tiene que olvidar. Bien, gracias a ese descenso sabemos quién y cómo es Dios. Nos lo ha mostrado Jesús. Gracias a ese descenso, también los humanos podemos descubrir cómo somos o cómo estamos llamados a ser, gracias a Jesús. Ahí tenemos el modelo donde mirarnos para saber cómo ser humanos. Esto, digo, nos lo muestra Jesús. Descender es mirar a lo humano, mirar nuestra humanidad, porque nosotros también tenemos la tendencia que tuvieron los primeros discípulos. ¿Y cuál fue la tentación que tuvieron los primeros discípulos? ¿Y cuál fue esa tentación que tuvieron los primeros discípulos? Pues nos lo ha recordado también hoy una de las lecturas: quedarse mirando al cielo, ¿vale? Esto nos puede ocurrir a todos en nuestra vida, esa tentación espiritualista de quedarnos mirando al cielo. Y al cielo tendremos que mirar en más de una ocasión, sobre todo cuando no tenemos claro cuál es el modo en que tenemos que proceder, por ejemplo, en la misión. Pero ojo, que ese mirar al cielo no sea un evadirnos de la historia, porque es una tentación permanente. En ocasiones, pues a veces lo solemos disfrazar hasta de búsquedas espirituales, ¿verdad? Además, hoy en día, pues como también se nos dice que como nosotros somos la referencia última y la referencia primera de todo,
bueno, pues buscamos todas aquellas técnicas, ¿verdad? O aquellas pedagogías que nos ayudan a la propia autorrealización, porque eso es lo que Dios quiere también, que seamos hombres y mujeres completos, sanos, en todos los aspectos, no solamente físicamente, sino también psicológicamente, que desarrollemos todas nuestras potencialidades, etcétera, etcétera, etcétera. Eso yo no lo voy a negar, eso está muy bien, pero ojo, que a ver si no nos quedamos excesivamente mirando a nuestro ombligo y se nos olvida que somos personas en relación y que somos personas tanto cuanto nos preocupamos también del prójimo, de la historia, etcétera. Yo creo que eso es importante. Hombre, ya sé que entre nosotros, de verdad, no hay ningún ingenuo que busca también, se queda mirando al cielo para mirar las estrellas, para ver así qué es lo que le predice el futuro, mirando los horóscopos, a ver cómo va a ir la semana. Ya sé que no somos de esos, ¿verdad? Que nosotros, en ese sentido, somos mucho más cabales. En fin, ya sabéis que a veces me gusta utilizar también un poco la ironía. Bien, Jesús nos ha dado también una misión muy concreta, ¿verdad? Hoy se nos decía pues que tenemos que, como nos decía Jesús, por ejemplo, nos decía que había que expulsar demonios, ¿verdad? Claro, lo que nos podemos preguntar, ¿cuáles son los demonios que hoy tenemos que expulsar de nuestra sociedad, de nosotros mismos? Pues hombre, se me ocurre, por ejemplo, el egoísmo, la insolidaridad, el primero son los nuestros, la tendencia que a veces tenemos de acumular injustamente riquezas, lo digo a nivel personal, pero sobre todo lo digo a nivel social. Parece que lo nuestro nos pertenece por derecho propio, bueno, por no hablar de la especulación económica, por no hablar de la corrupción política, esos demonios que de alguna manera van minando también, ¿verdad?, a nuestra sociedad. También, porque hay que ponerlo en el plano religioso, a veces el indiferentismo que nos aleja de Dios, creyendo que así nos hacemos más humanos. Esa también es una tentación permanente y esa sí que viene también del diablo. Bien, se nos dice también que hablaremos lenguas nuevas. Hombre, la lengua nueva que tenemos que hablar siempre es la del diálogo, tan necesarios en todos los ámbitos de nuestra vida personal y de nuestra vida social, en el ámbito familiar, en el ámbito político, en los ámbitos que queráis, el diálogo como lengua nueva que tenemos que aprender siempre. Se nos dice también que seremos inmunes contra el veneno. Hombre, ¿cuáles son los venenos que hoy afloran en nuestra sociedad? Pues uno es el de la xenofobia, el de la aporafobia. La aporafobia es el más claro, que no es tanto el miedo que tenemos al distinto, al extranjero, etcétera, sino el miedo que le tenemos al pobre. Eso yo creo que es algo que no lo podemos negar, porque que vengan extranjeros, si son futbolistas, ¿verdad?, o si son ricos, no nos parece mal. Vemos que los capitales extranjeros de Arabia Saudí, de China, que están viniendo, que los acogemos, ¿verdad? Digo capitales, pero digo personas que sean adineradas. El problema está si son pobres, que qué hacemos con ellos y a ver si nos van a quitar lo poco que tenemos. Bien, se nos habla también de imponer las manos y sanar enfermos. Esto sí que lo tenemos que hacer, Por supuesto, a nivel médico y a nivel científico harán todo lo que puedan y todos los avances. Pero yo creo que hoy lo sabemos, cuando tenemos una enfermedad física, pero también sin necesidad de que estemos enfermos, sabemos la importancia de la cercanía, de la humanidad, de la relación humana. Eso creo que todos lo hemos comprobado. Eso sí que la relación percibimos que es algo sanador, salvador realmente para nosotros. No se nos tiene que olvidar una cosa que es muy importante, y lo he repetido en los últimos domingos también, que todo esto que decimos, o sea, si hacemos todo esto de expulsar los demonios, ¿verdad?, de aprender lenguas nuevas, de acercarnos y sanar enfermos, esto va a ser buena noticia para mucha gente. Pero no se nos olvide, el Evangelio tiene que ser buena noticia en primer lugar para nosotros. Si no, mal vamos. Tendremos que pedir muchas veces, ¿verdad?, el don del Espíritu Santo, que es lo que celebraremos el próximo domingo, y hasta entonces, si Dios quiere, que el Señor nos bendiga.